Esta semana te informo cómo el gobierno mexicano nos espía, de la app que te puede salvar de un secuestro, las pérdidas que ha tenido la televisión abierta, analizamos cuánto cuesta un aeropuerto internacional y te platico cuánto se gastó en 2014 en publicidad oficial. Las hay para ligar, para pedir comida, para encontrar lugares baratos para vacacionar o para jugar. En fin, la variedad de aplicaciones móviles es infinita, pero pese a ello, pocas podrán salvarte la vida, ¿no? Hasta NeuroApps es una aplicación creada por el mexicano Ángel Carrillo que te podría salvar de un secuestro. Esta app utiliza la funcionalidad de geolocalización de tu smartphone y envía tu ubicación, reconoce tu voz y las posibles palabras secretas de emergencia. A partir de ahí, activa el seguimiento en caso de secuestro y pide ayuda a través de WhatsApp aunque no tengas saldo. Esta aplicación ganó un concurso organizado por la Telefónica Digital y Qualcomm y le dieron el primer lugar al ingeniero mexicano creador. ¿Te has preguntado cuánto se requiere para hacer o ampliar un aeropuerto internacional? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer los 21 paquetes para licitaciones del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con un costo de 95,000 millones de pesos o 5,000 millones de dólares. ¿Pero eso es mucho o poco? Veamos otros casos en América Latina. En 2012, Brasil invirtió 9,000 millones de dólares para ampliar sus aeropuertos de Río de Janeiro y Belo Horizonte para resolver los cuellos de botella de transporte ante el Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Panamericanos del 2016. En Perú, Lima Airport Partners se prepara para la remodelación del aeropuerto que tendrá una inversión aproximada de 950 millones de dólares. En 2012, un aeropuerto en República Dominicana remodeló sus instalaciones con una inversión superior a los 25 millones de dólares. Y la modernización del aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia, requirió una inversión de 1,000 millones de dólares sin contar gastos por mantenimiento, operación y administración. Como puedes ver, solamente Brasil, de cara a un mundial y con una afluencia extraordinaria de turistas, supera la inversión mexicana con la ampliación no de uno, sino de 2 aeropuertos. Entonces, ¿alguien se ha preguntado por qué tanto gasto? ¿O acaso nos hemos preguntado por qué el yerno de Carlos Slim cobra tan caro? Tal como lo sospechabas, mucha gente ha dejado de ver la tele abierta y esta semana se dio a conocer que este mercado ya no es el gran negocio que era antes, al contrario, empieza a agonizar. Las cifras de Televisa y Azteca al término del segundo trimestre del 2015 no son positivas y fueron fuertemente afectadas por menores ventas de publicidad, rentabilidad y deudas. Expertos plantearon que la caída en sus acciones podría deberse al mercado internacional y señalaron la baja competitividad de las empresas y los programas baratos que realizan. Además, dijeron que los empresarios prefieren en este momento invertir en la tele de paga y no en tele abierta. Increíble, pero ese momento está llegando. Si generas contenidos en una televisión para jodidos, jodidas también serán tus ganancias. A la empresa creadora de software de espionaje Hacking Team le dieron una cucharada de su propia medicina. En días pasados la hackearon y dentro de la información revelada se dio a conocer que México espía a sus ciudadanos de manera incontrolada, gastando cantidades de dinero exorbitante y existe una poca o nula transparencia en la utilización de esta herramienta o su contratación. Al menos así lo dijo el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García. De acuerdo con la información filtrada, México es el principal cliente de The Hacking Team al comprar casi 6 millones de euros. O sea, no fue ningún país de Medio Oriente, una gran potencia mundial, un villano de la película de James Bond. No, el enemigo lo tenemos en casa. Por otro lado, la información filtrada reveló que a través de un sistema que interviene a control remoto de dispositivos móviles, copia mensajes de texto, conversaciones de Google, Yahoo, Messenger y Skype y extrae todos los datos y el historial de las computadoras, sus audios e imágenes de la webcam. ¿Y quiénes lo hicieron? A continuación te muestro las dependencias mexicanas que fueron clientes de The Hacking Team. Y bueno, la empresa italiana dice que su tecnología se ajusta a los estándares internacionales y que es utilizada para intercepción con propósitos legales. Sin embargo, en abril de 2013 la revista Wired publicó que The Hacking Team ha sido acusada por vender software a países violadores de los derechos humanos, como Marruecos, Etiopía y Emiratos Árabes, quienes han utilizado dicha tecnología para reprimir a activistas, políticos, disidentes y a periodistas.
Y regresando a las reacciones en México, muy hábilmente el secretario de Gobernación, Osorio Chong, le echó la papa caliente a Felipe Calderón diciendo que en su sexenio fue cuando se compró y se contrató estos servicios, pero no aclaró por qué las facturas sigue apareciendo que se sigue pagando dinero en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Tienes idea cuánto se gasta año con año de publicidad oficial del gobierno federal? Fundar y Artículo 19 lanzaron un informe analizando estos gastos y hoy te cuento en qué consiste en 5 sencillos puntos. 1. Gasto. Durante 2014, y de acuerdo a cifras preliminares, el gobierno gastó 3.439 millones de pesos y en enero tuvo un gasto moderado y en diciembre un derroche de dinero. La austeridad no aplica si de preparar las elecciones se trata, ¿no es cierto? 2. Disparidad. Desde 2012 estos gastos se transparentan con el objetivo de que todos los conozcamos, pero aparentemente las dependencias no se ponen de acuerdo. De acuerdo al informe, la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Hacienda presentan cantidades distintas, por lo que hay una diferencia de varios cientos de millones de pesos. Queremos transparencia, ¿no? Ahora ya sin duda sabemos que hay malos manejos, pero ¿y el dinero? 3. Los clientes. Y bueno, ¿quiénes recibieron estos milloncitos? Como te imaginas, el medio que recibió más dinero fue la televisión con un 34%. A este le siguió otros, después radio, medios impresos, internet y cine. Como puedes ver en estas tablas, el gran ganador fue Televisa y sorpresivamente también el diario La Jornada se posiciona entre los primeros lugares. Sea de izquierda, derecha, oficial o independiente, este gobierno para todos tiene. 4. Los anunciados. Ya vimos quiénes recibieron el dinero, pero ¿quiénes anunciaron? Entre los 3 primeros lugares se encuentra la Asistencia para la Función Pública, el IMSS y la Lotería Nacional. Curioso, puede que no encuentres medicinas en el IMSS, pero comerciales no te van a faltar. 5. Tendencia de crecimiento. En 2014 el gobierno de Peña gastó más que en 2013, pero esto es algo normal porque prácticamente todos los gobiernos lo hacen. La cuestión aquí es que si para 2018 permanece la tendencia de crecimiento, se estarán gastando nada más y nada menos que 11.676 millones solamente en publicidad oficial. Muchas gracias por ver el video de este lunes, espero que te haya gustado y que lo compartas y le des pulgar arriba, te suscribas a nuestro canal y también nos sigas a través de nuestras diferentes redes sociales. Diariamente estamos generando mucha información para ti a través de nuestro sitio www.mientrastantoenmexico.mx para que estés muy pendiente de eso y también de los videos todos los lunes y todos los jueves a las 6 de la tarde. Luis Fernando García. Osorio Chong, Osorio Chongo, Chon. Como lo sospechabas, esta semana, Airport Partners, Mantenimiento y Administración,